continuación vamos a darle solución al ejemplo número 2, que versa de la siguiente manera. Si tiene el siguiente campo eléctrico de intensidad eléctrica, E igual a 3y cuadrada z en AX, menos 2x cuadrada yz en AY, más 4yz cuadrada en AZ. Por medio de la expresión del rotacional, encontrar la cantidad de campo eléctrico encerrado en una superficie dada en volt por metro cuadrado sobre el punto 1, 3, menos 2. En el ejercicio anterior aplicamos el concepto del producto punto. Ahora, con el concepto del rotacional, debemos de aplicar necesariamente el producto cruz. Nabla cruz, en este caso, sería E. Inicialmente colocaré el operador nabla. El operador nabla es un operador vectorial, por lo tanto está indicado los vectores unitarios en AX, en AY y en AZ, o dependiendo pues del sistema de coordenadas que ustedes seleccionen. Este es en coordenadas rectangulares, X, Y, Z. En coordenadas cilíndricas, ¿sí?, sería X, Y y un ángulo que sería phi, y en coordenadas esféricas R, phi y teta, dependiendo pues del sistema que ustedes consideren. Así va a ser el tipo de elementos unitarios que deben de tomar en cuenta. Bueno, entonces, de acuerdo a esto, el operador nabla está descrito por vector unitario AX, parcial de X, vector unitario parcial de Y, vector unitario parcial de Z. Bueno, hasta ese momento tenemos indicado el operador nabla. A la hora de multiplicarlo, nabla cruz E. Aquí voy a generalizar la multiplicación. Los elementos que van a estar involucrados sería la columna de las AX, los elementos de E sería 3x y cuadrada, la columna de las Y, los elementos de E en Y, menos 2x cuadrada yz, y por último los elementos en Z de E, 4y z cuadrada. Ahí están dispuestos el operador nabla. Todo, desde aquí hasta por acá tenemos aquí el operador nabla de vector unitario con respecto a sus parciales, y el producto cruz sería la designación de los elementos de este campo eléctrico. La manera de encontrar, por lo tanto, esta solución sería la siguiente. Aquí nada más está indicada la multiplicación del producto cruz. Nabla cruz E, por lo tanto, va a quedar los elementos que van a quedar en AX nada más se van a encontrar si elimino renglón y si elimino su columna. Entonces va a quedar la interpretación de la parcial con respecto a Y, este elemento, y la parcial con respecto a Z, y van a estar afectando a los elementos que quedaron de eliminación renglón columna de 2x cuadrada yz, y el otro elemento que sería 4y z cuadrada. Y obviamente debo de encontrar este resultado en AX. Para la otra operación, eliminando renglón y columna, ahora voy a considerar este elemento, los elementos que van a quedar en AY, elimino su renglón y elimino su columna, y van a quedar únicamente los siguientes elementos, también en forma matricial, que sería la parcial con respecto a Y, es parcial con respecto a X, parcial con respecto a X, parcial con respecto a Z, y los elementos que quedan con respecto al elemento E del campo eléctrico sería en X
recuerden que esta es la x, 3xy cuadrada, y este elemento 4yz cuadrada, 4yz cuadrada. Estos van a estar trabajando en AY. Si ustedes recuerdan la solución de una matriz, se va alternando en manera positiva, negativa y positiva. Recuerden pues que cada una de estas casillas tiene un signo que está caracterizado por el operador complejo i. Recuerden que i cuadrado es igual a menos 1, ¿sí? Por lo tanto, i solita es igual a raíz cuadrada de menos 1. Entonces, cada uno de estos elementos, dependiendo de su posición, van a interpretarse por medio de un signo, ¿sí? Recordando que tenemos el menos i. Por ejemplo, este elemento se encuentra en el renglón 1 más columna 1. Entonces va a ser menos 1 elevado al cuadrado. Entonces menos 1 al cuadrado. Y menos 1 al cuadrado da 1 positivo. Eso es lo que tenemos ahí con respecto a al posicionamiento del menos 1. En cambio este elemento para la columna de las y es menos 1 elevado al renglón, se encuentra ubicado en el renglón 1, pero se encuentra ubicado en la columna 2. Por lo tanto va a ser menos 1 al cubo, y menos 1 al cubo es igual a menos 1. Este signo negativo es el que viene aquí. Entonces por ahí un poco de información para que se pongan más vivarachos y tengan pues un acervo un poco más avanzadillo. Y recuerden pues que el estudio es meramente un recordatorio de todo lo que saben y toda esa sabiduría que les va a perseguir durante toda su vida, pues solamente hay que recordarla de vez en cuando. Y por último, los elementos que van a participar con respecto a z, eliminando renglón columna. En este caso va a ser positivo, eliminando renglón columna, más va a ser la parcial con respecto a x, el elemento 3xy cuadrada, ¿sí? Y el otro elemento sería la parcial con respecto a y, de el elemento del campo eléctrico menos 2x cuadrada de cuadrada, 2x cuadrada y cuadrada. Esto va a ser con respecto a z. Bueno, siguiendo con nuestro análisis, nos quedamos en esta parte y faltaría darle solución a cada una de estas determinantes. La primera determinante va a ser igual a la multiplicación en forma cruzada. Este elemento por este va a ser igual a la parcial con respecto a x, que va a estar afectando únicamente a 4yz cuadrada. Este elemento por este otro elemento es negativo de acuerdo a la teoría de determinantes, menos la parcial con respecto a z del elemento menos 2xyz. Recuerden que esta disposición va a quedar en el vector unitario ax, menos en forma cruzada este elemento, la parcial con respecto a x de 4yz cuadrada, menos la parcial con respecto a z de 3xy cuadrada. Recordando que este va a quedar en AY. Vamos a pasar por este lado, más el elemento que va a estar caracterizado a esta operación, este por este, parcial con respecto a x de los elementos
menos 2 x cuadrada y z, x cuadrada y z, de acuerdo a esto que tenemos aquí. Ahí no me salió muy correctamente, muy escrito, bien escrito, pero aquí ya está modificado. Menos, ahora en forma cruzada, este por este, menos la parcial con respecto a y de 3x y cuadrada. Recordando que estos elementos van a quedar dispuestos en el eje Z. Y pues realizamos las operaciones. La derivada con respecto a x de este elemento, podemos observar que no hay ningún elemento como variable independiente x, por lo tanto la derivada de cualquier constante, de la derivada de cualquier número, nos va a dar 0. Menos por menos va a dar más la derivada de todo este elemento con respecto a z, únicamente este diferencial con respecto a z va a considerar a esta variable independiente. Por lo tanto, dz entre dz igual a 1. Y 1 por el resto quedaría 2xy. Este elemento va a quedar trabajando únicamente sobre el eje ax. Menos la parcial con respecto a x de toda esta expresión, podemos observar que no hay ninguna x, por lo tanto todo es 0. Menos la parcial de toda esta porción con respecto a z, no hay z trabajando en este componente, de tal manera que el resultado, o si hay z, creo que si hay una z, a ver, es 3xy cuadrada, z, si aquí hay una z, se me andaba pasando, aquí va una z y aquí viene una z también. Dejen checo la otra, aquí componente en y menos 2x cuadrada y z, 4xy z cuadrada. Vamos a ver por aquí, aquí va una z, voy trabajando en esta parte, sería la parcial con respecto a x de 4, este sí da 0, la parcial con respecto a z da 1, menos, este signo menos es este, menos 3xy cuadrada. Entonces iba a haber un componente trabajando en y. Es bueno para que se visualice la interacción en todos sus componentes. Más la parcial con respecto a x, sería la derivada de x al cuadrado, es menos 2, estos elementos pasan tal y como está, y la derivada de x al cuadrado con respecto a x da 2x, menos la parcial del elemento, ya por aquí identifico que tengo un 3, falta una z, la parcial con respecto de este término con respecto a y, el elemento que pasa como constante serían 3, sería el 3, xy cuadrada, y donde, z, y el elemento que debe derivar sería la y. Entonces debo derivar y su derivada sería el exponente por y elevado al exponente menos 1. Que lo coloco aquí para que se vea muy deductivo y explicativo, pues, ¿no? Y estos van a quedar en el vector AZ. Reduciendo, 0 más 2xy, que va a estar trabajando en el vector unitario ax, menos por menos da más 3xy cuadrada. ¿Sí? Porque la derivada de esto con respecto, no, es el segundo, y cuadrada, sí, y cuadrada es que la derivada de esto con respecto a z queda 1, 3y cuadrada,
y esto va a estar interactuando en el eje Y. Y por último, no hay términos semejantes, entonces lo voy a colocar positivo. Serían menos por más da menos, 2 por 2 son 4, 4 elementos x, y, z, x, y, z, menos, que vaya ahí bien colocado en orden alfabético. Y por último, menos por más da menos, 3 por 2 son 6, sería este cabrón, ¿quién es? Es z nada más, déjenlo pongo ahí para que en sus apuntes, ya cuando tengan chance de observarlo, pues obviamente sepan de qué se trata. Este elemento es este xz, aquí va z, que viene de aquí, este es este. 3, voy a derivar con respecto a y, ahí está derivado, serían 2 por 3 son 6, x, y, z, x, y, z, y toda esta expresión va a estar interactuando en AZ, y ahí está el producto cruz, ahí tenemos nosotros el producto cruz, y obviamente este resultado del producto cruz se le conoce como rotacional. Obviamente esta rotacional, de acuerdo a la página número 1, teníamos nosotros un elemento donde estamos midiendo la cantidad de campo eléctrico que está saliendo, y obviamente podemos observar que en el ejercicio anterior tendríamos la cantidad de campo eléctrico o densidad eléctrico, por el concepto de divergencia, tanta cantidad de campo eléctrico o densidad de campo eléctrico que está saliendo. Pero en cambio con el rotacional, aparte de simbolizar esta parte, estamos nosotros observando que este elemento puede estar girando. Aquí está el producto cruz. Entonces este es el resultado de Nabla cruz E, que también puede simbolizar, si nos dan como referencia o dato la densidad de flujo magnético, Nabla cruz D, ¿sí? Es el concepto de rotacional, pues está girando. Y lo más importante, si un elemento que está saliendo de una superficie y aparte gira, pues obviamente nos va a dar todavía un efecto más importante, y esta rotacional va a dar una densidad de flujo magnético, densidad magnética, y esa propia densidad a su vez puede generar una intensidad. Y obviamente estos dos elementos generados dan como origen a un elemento que sí realiza un trabajo. Bueno, de hecho estos dos generan trabajo, pero el que genera más trabajo sería la corriente eléctrica. Y todo nuestro análisis de los aparatos y mecanismos pues están referenciados con respecto a corriente eléctrica, no con respecto a estos dos elementos, pero implícitamente van allí añadidos. De hecho, no se puede medir una corriente eléctrica muy exagerada, por ejemplo unos 300 amperes. Por lo tanto, hay artilugios que no tratan de medir la corriente, no la miden, o sea, directamente. Tendríamos un monstruote de aparato de medición para medir esa cantidad de corriente de 300 amperes. Por lo tanto, lo que se pretende medir es la relación o proporción directa. Se mide campo, campo magnético, se mide este campo magnético, y obviamente internamente se tiene un programita o un elemento electrónico que convierte en forma proporcional el campo magnético medido, lo saca a una escala o a una analogía con respecto a corriente, y ya tenemos ahí la medición. Entonces directamente no podemos medirlo, y de hecho todos los elementos o aparatos de medición son elementos analógicos, sacan o miden un fenómeno directamente y lo interpretan en una analogía, independientemente del despliegue de información
que sea pues en forma de una matriz de puntos, o un display de 7 segmentos, ¿no? O pantallas LCD, aún sin embargo que es una medición analógica, se despliega de manera digital. Bueno, eso es un poco de información para que más adelantito observen que este material, todo este material sí es necesario para que comprendan el concepto de instrumentación. ¿Cómo puedo yo medir un parámetro o un fenómeno físico? ¿Cómo lo puedo instrumentar para que con una pequeña señal de corriente y voltaje me dé como origen, o que me dé como resultado la interpretación de la medición de un fenómeno? Está muy interesante, está muy bonito esta materia de instrumentación. Ya más adelantito van a tener oportunidad de verla. Bueno, entonces nos piden determinar la magnitud de esa rotacional en un punto. Entonces, recordando pues que debo de ubicarme en un punto, y el punto de análisis la voy a poner a propósito aquí para que sepan ustedes cómo se grafica un punto en el espacio. No está de más pues, ¿no? Recordando que este es la X, recordando que es la Y, y recordando que es el AZ. El punto donde voy a sacar esa medición va a ser 1, 3, menos 1, es decir, 1 en X, 3 en Y, 1, 2 y este de pilón. Y aquí tenemos el plano XY. Todo este es un plano de eje X y de eje Y, ¿sí? Y menos 2. Vamos a quitar este operador, que ya tuvieron oportunidad de verlo con Reinaldo en álgebra lineal. Está bien interesante esa materia, ese material. Todos pues, ¿no? Debo de sacar o de trasladar este eje positivo en el eje Z, lo debo de trasladar a este punto. Aquí está, porque la medición que debo de sacar ahora va a ser una magnitud negativa en Z menos 2. Para acá son positivos, para adentro, ahí le da para adentro, va a dar negativo, menos 1, menos 2 en Z. Y este es el punto referenciado. Y obviamente por medio de un vector de posición puedo yo localizar ese punto de observación. Es un punto de observación. Bueno, lo puedo encontrar con un vector de posición, pero así, para no meter tanta revoltura, quedaría dispuesto aquí este punto. Este es el punto que contiene coordenadas 1 en X, 3 en el eje Y y menos 2 en el eje Z. Este es el punto de control. Aquí es donde estamos observando toda esa rotacional. Y si lo medimos, lo que vamos nosotros a medir de Nabla Cruz E, al sustituirle los valores, le vamos a meter el valor de X igual a 1, Y igual a 3 y Z igual a menos 2. Sustituyendo los valores, ya para terminar, es 2XY, que va a estar en AX, más 3XY cuadrada, que va a estar trabajando en AY, y por último en AZ, más menos 4XY Z menos, lo coloco por acá, menos 6 XY Z. X, Y y Z, y todos estos van a estar en el eje Z. Sustituyendo los valores, XY 1, 1, 3, XY cuadrada 1, 3, XYZ 1, 3 menos 2, 1, 3 y menos 2. Y por último,
x, y, z. Otra vez. Pues aquí podríamos sacar una diferencia. Sería menos 4 x, y, z menos 6 x, y, z serían menos 10. No me fijé desde un principio, pero de todos modos aquí lo resolvemos. Con respecto a x, tendríamos 2 por 1, 2 por 3 son 6 elementos que están expresados en el eje x. 3 por 1, 3, 3 al cuadrado 9, 9 por 3 más 27. 27 en la y. Y por último serían son menos 10 y el resultado sería 3 por 1, 3 menos 2 son 6, ¿sí? Sería menos 4 más menos 6, sumando estos dos, pues sumando estos dos da menos 10 x, y, z. Y sustituyendo los valores sería 1, 3 y menos 2 serían 3 por 2 menos 6, menos por menos va a dar más 6 por 10 más 60, que va a estar interactuando en AZ. Y aquí tenemos esa interpretación. Y obviamente un vector de posición que caracteriza a este vector sería 6 en x, 2 en y, y el 60 pues obviamente va a estar hasta por acá 60, ¿no? Entonces ahí es donde se percibe todo ese rotacional, y nosotros a través de ese rotacional, aquí está el rotacional caracterizado por Nabla cruz E, está ubicado aquí, y nosotros lo estamos observando en este punto. Y como ven, hasta aquí sería la solución de este problema número 2. Si no tienen alguna pregunta, alguna inquietud, que lo hagan saber ahí por los foros que publicamos o algo. Si no, nos vemos en el próximo video.